Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría de repaso 6 de la asignatura Matemática para Computación, donde vamos a abordar contenidos acerca de la unidad número 6. Antes de proceder al desarrollo de la agenda de este día, consultarles a los presentes si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Excelente. Entonces vamos a proceder pues al desarrollo de esta tutoría en el que vamos a trabajar el tema de matrices. Básicamente vamos a revisar algunas definiciones y vamos a ir practicando a la vez, ¿verdad? De la mano para que se comprenda del todo, ¿verdad? Lo que vamos a revisar ahora acerca de matrices. Básicamente su definición, los tipos de matrices que hay y sus operaciones, y vamos a usar directamente, ¿verdad? Para ello, el material de lectura. Es el único material que se ha habilitado para esta unidad y es ese precisamente el que vamos a utilizar debido a que es bastante resumido, 18 páginas de documento, y pues considero factible realizarlo en esta ocasión de esa manera. Antes de continuar, vamos a ver, me gustaría conocer pues si ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el material, si lo están comprendiendo en general, ¿verdad? En tu caso, Julio, ¿qué me puedes comentar? ¿El temario lo has tenido la oportunidad de revisar? Sí, estaba rezando ahí lo que es el tema de matrices, que por ejemplo, de una ecuación lineal pasarla de poderle expresar en una matriz, o un sistema de ecuaciones también expresarle en una matriz, como también lo que es el concepto de una matriz, que dice que es un conjunto de números ordenados en filas y o columnas. Y se puede tener números iguales en la misma matriz, pero en diferentes por su posición. Es una de las partes y también que con las matrices se puede sumar, se puede restar, puede haber algún producto. Solo que dice hay que un requisito que la suma de dos matrices solamente se puede realizar entre matrices del mismo orden. O sea que tenga el mismo número de filas con el mismo número de columnas, según lo que yo entendí. Ahí se puede leer que hay matrices en el caso que son de fila y columnas, de 3 por 2 de 4 por 4 y así podremos ir viendo más adelante. Por ejemplo, con la suma, para sumar se toma el primer valor de la matriz A. En ese caso que vemos que para denominar las matrices se utilizan letras mayúsculas, y en este caso una matriz A, y el segundo valor de la primera posición de la segunda matriz B para hacer una suma. Y así sucesivamente con las demás operaciones que podríamos hacer. También estábamos viendo ahí acerca que hay un concepto que se llama determinante y dice que es la suma de todas las posibles productos de n elementos, donde se toma un elemento de una fila y una columna diferente poniéndole el signo de la permutación. Ese es acerca de la determinante. Las matrices se usan para los gráficos de un ordenador. En este caso, ya hablando para el área de computación que nos compete a nosotros, se utiliza bastante las matrices para lo que son los gráficos que utilizamos para hacer algún programa, para hacer giros, hacer transiciones, movimientos, y de ahí se han sacado del tema de las matrices. Los gráficos 2D y 3D. También se estaba viendo que hay matrices compuestas conjugadas. Cómo pasa de una matriz normal ah, multiplicada por una matriz transpuesta conjugada a una matriz de identidad. Y muchísimas cosas más. Estaba revisando ahí unos videos en YouTube acerca de uno de los videos que habían puesto ahí en la plataforma, y está muy largo el tema en sí. Es alguna de las cosas que he revisado. Vale, muy bien, muchas gracias, Julio. Veo que has revisado bastante realmente y eso es bueno, ¿verdad? Aunque comentar, no se va a abarcar todo en sí, ¿verdad? Acerca de los matrices, pero
Sí es importante porque has revisado mucho de lo que vamos a tocar, de hecho, el día de hoy y parte de lo que se va a dejar también para el día sábado. Vamos a ver, bueno, Ricardo nos ponía por acá que no ha tenido la oportunidad de revisarlo. Walter, buenas noches. En tu caso, me gustaría conocer eh, si has tenido la oportunidad de revisar el material de la presente unidad, qué has tenido la oportunidad de revisar también. Te dejo la palabra para que nos puedas comentar. Muy buenas noches, licenciado, y a todos los compañeros. Pues en realidad yo solamente he visto el material y los videos, nada más estuve verificando de la plataforma. Vaya, muy bien. Entonces, entremos en materia y les voy a compartir pantalla por acá. Me dicen cuando ya la logren ver. Ya se logra ver. Muy bien. Entonces, comentarle, ¿verdad? Nos vamos a basar, tengo acá el material a la mano, ¿verdad? Vamos a tocar en esta noche parte de las definiciones y algunas operaciones. El tema de matrices, en general, sí, matrices es bastante extenso. Como les comentaba, no se va, esto es lo que se va a abordar prácticamente y ustedes lo pueden corroborar en la orientación académica, que es la temática que vamos a trabajar precisamente en esta unidad es acerca de ello. Ahora bien, sí hay muchas definiciones que ustedes deben de manejar y creo que Julio ya maneja muchas de ellas, ¿verdad? Y vamos a ir pues contrastando todo lo que ya han tenido la oportunidad de ver con lo que vamos a tocar en esta noche. Entonces, partimos justamente de la definición de una matriz. Esto precisamente es una matriz. ¿Y cómo es una matriz? Bueno, una matriz de tamaño m por n es un arreglo rectangular de un producto m por n. O así es como se considera. Números reales distribuidos en m filas, que es lo que me representa acá la m filas, y n columnas, expresados de la siguiente manera. Ahora bien, ¿cómo representamos simbólicamente una matriz? A una matriz la vamos a conocer por letras mayúsculas, que van a ir representados mediante valores numéricos, ¿sí? Valores reales, valga la aclaración. Cada elemento A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 2, nos representa precisamente números reales de una matriz. Entiéndase entonces. Esto, por ejemplo, es una matriz. ¿De cuántas filas? 3 filas y 3 columnas. Y todos los elementos que están acá forman parte precisamente de un conjunto numérico, ¿sí? De los números reales como tal. Ojo, los números pueden ser fracciones, números negativos, como lo dice ahí, números reales. Ahora bien, una matriz como tal puede tener diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas y se le pueden aplicar diferentes métodos también. Y acá es donde vamos a partir tomando en cuenta de cuando hablamos, en primer lugar, de una matriz fila y una matriz columna. Basados en la definición, la matriz fila es únicamente o simplemente una única fila horizontal de números reales. Esto precisamente es una matriz fila. A su vez, ojo, puede tener n números reales, a su vez, una matriz columna viene dada por esta simbología, es decir, una matriz que contenga los elementos, por ejemplo, raíz de 25, un medio, 2 y 1. Esto precisamente también se considera una matriz columna. Entonces veamos la diferencia que tienen una y otra. De hecho, esta que tenemos acá, menos 6, 4 y menos 3 como matriz fila, también podemos ocupar esos mismos elementos para escribir una respectiva matriz columna.
Ahora bien, ¿cuáles son las extensiones que tiene? En este caso va a tener una extensión 1 por K o 1 por N y viceversa. Esta va a tener, por lógica, tantas filas, en este caso R filas o K filas, por una columna. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Una matriz fila de 3 por 1. O perdón, una matriz columna. Al igual acá, una matriz columna de 4 por 1. ¿Y qué es lo que tengo acá? Bueno, acá tengo una matriz fila de 1 por 3. Entonces es importante conocer el índice que una matriz va a tener. Esta, por ejemplo, es una matriz de 2 por 3. Esta es de 2 por 2. Esta, por ejemplo, es de 3 filas por 2 columnas. Y hay algo también muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta. Y es de que cuando estemos, por ejemplo, operando producto de matrices, va a ser importante centrarnos en el número de filas y columnas que este tiene. Eso va a ser primordial y cuando veamos la parte de las operaciones de producto, vamos a entender mejor a qué nos referimos. Muy bien, entonces una matriz puede ser solo matriz fila y matriz columna. Ahora, otro concepto importante y es el de las matrices cuadradas. Acá tenemos la definición, pero viéndolo a grosso modo, estaríamos hablando que una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas como de columnas. Y eso lo podemos ver acá, por ejemplo, una matriz de 2 por 2, una matriz de 3 por 3, una matriz de 5 por 5. Todas estas que tenemos acá son matrices cuadradas. Vale, muy bien, Julio, no hay problema con ello. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, como decía, ¿verdad? Estas son las matrices cuadradas. Significa que, si lo vemos de esta manera, una matriz que contiene, por ejemplo, estos elementos, si vemos, no es cuadrada, porque el número de filas es diferente al número de columnas. Entonces, importante también este concepto, matriz cuadrada. Muy bien, hagamos una lista entonces de todo lo que tenemos al momento. Veamos, tenemos matriz fila y matriz columna. Tenemos también matrices cuadradas. Aquí vamos a ir tomando nota de los tipos de matrices que vamos a tener, lógicamente, en todo el juego de acá de las matrices. ¿Qué otro se viene? Bueno, la diagonal principal de una matriz. Ojo. En la diagonal, cuando hablemos de diagonal, por obligatoriedad, y esto es importante que lo manejen, por obligatoriedad, la matriz debe de ser cuadrada para que tenga diagonal. ¿A qué nos referimos? La diagonal es aquella que va a venir en todos los elementos de una esquina hacia otra. Por ejemplo, acá, ¿quiénes conforman la matriz o la diagonal principal de la matriz? Justo esto que tenemos acá. La matriz diagonal de esta matriz. Son los elementos menos 3, 7 y 11. Estos son, o esta es la diagonal principal. De la misma manera lo tenemos acá. Son esos elementos que tengo marcados ahí en rojo. 2, 7, 2, 67 y menos 2. Y nuevamente, repito, es la diagonal, ¿sí? Es la diagonal cuadrada compuesta por todas las entradas A sub I. Es decir, todos los elementos de la diagonal. Significa que una matriz de esta forma
no tiene diagonal. Ojo, solo estamos hablando de, hasta el momento, aspectos teóricos, una diagonal de una matriz cuadrada. Eso es lo importante y lo que deben de manejar con base a el hecho de tener matrices, que solamente las cuadradas van a tener una diagonal. Estamos a nivel de conceptos y va a ser importante que conozcamos acerca de la matriz triangular superior e inferior. Ojo, una triangular superior y acá se la voy a marcar. Es aquella matriz cuadrada, ojo acá, con una matriz triangular superior, es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Ojo acá, con este concepto. Todos los elementos por debajo de la diagonal son iguales a 0. Eso para la triangular superior, mientras que para la inferior es diferente. ¿Sí? Para la diagonal o matriz triangular inferior, nos dice que va a ser aquella matriz cuadrada en la que sus elementos, en este caso, por encima, ¿sí? Por encima de la diagonal, son iguales a 0. Entonces vamos a hacer esa corrección acá, ¿verdad? Porque aquí nos habla, y por eso preferí acá utilizar el documento, nos habla de que está debajo de la diagonal. No, es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos por encima de la diagonal principal son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo la matriz triangular inferior? La tengo justo acá. Y todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Esa es, o eso es, lo que nos diferencia entre una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior. Entonces ya podemos agregar esos dos elementos acá. Matriz triangular superior y matriz triangular inferior. ¿Cuál es su principal característica? Es que la matriz debe ser cuadrada. ¿Sí? La matriz debe ser cuadrada. Para que sea triangular y por ende tenga también una diagonal. Vamos a continuar con algunas definiciones y antes de pasar a la parte de operaciones vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa para ver si hay dudas y posteriormente vamos a continuar ya con operaciones aplicando todas las definiciones. Acá tenemos otros dos tipos de matrices. Y hablamos precisamente de la matriz diagonal. Ojo, no es lo mismo, la diagonal principal de una matriz que una matriz diagonal como tal. Entonces, ¿quién es la matriz diagonal? Veamos. La matriz diagonal la tenemos acá. Y es precisamente una matriz cuadrada, cuyas entradas en la diagonal principal, como podemos ver, al menos uno es diferente de 0 y los demás son ceros. Repito,
Una matriz diagonal es la matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal al menos uno es diferente de 0. Y todo el resto de elementos que están acá son precisamente iguales a 0. En la diagonal solo hay uno, o al menos uno, ¿sí? Pero nos tenemos que basar estrictamente en esto que tenemos acá. Bien. Acá precisamente, donde nos habla que la matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal al menos uno es diferente de 0. Y acá vamos a tener tres elementos que son distintos de 0. Esto es una matriz diagonal. Ah, muy bien, ya podemos hablar de otro concepto. Matriz diagonal. Aquella en la que al menos uno es diferente de 0. Significa que una matriz que esté, por ejemplo, de esta forma, que acá está el 1, acá sea, bueno, acá tiene que ser 0, estrictamente. Acá estaría 0, y acá puede ser 0, 0, y esto también es una matriz diagonal, porque al menos uno de sus elementos en la diagonal es diferente de 0. Muy bien, un concepto más que estamos acá retomando. Vamos ahora a la matriz identidad, que es totalmente diferente a lo que es una diagonal. Una diagonal también puede tener que solo sea, que todos sus valores en la diagonal sean diferentes de 0, ¿sí? Y que acá lo que tengamos sobre todo el resto de la matriz sea 0. También puede darse esto, y esto no le quita de ser una diagonal. Ahora, en la identidad, ¿qué sucede? Bueno, comentarles. En la matriz de identidad, siempre tomando como referencia la matriz cuadrada, las entradas de la diagonal son todas iguales a 1. ¿Sí? Es decir, esto que tenemos acá es una identidad, una matriz identidad de K por K elementos, o de N por N, o de M por M elementos. Y acá se nos da en particular para una matriz de tamaño 4×4. Importante, debe de ser cuadrada. Todos sus elementos en la diagonal igual a 1 y el resto 0. Puede ser una matriz de 2×2 en la que los elementos de la diagonal son 1 y los restantes que forman parte de la matriz es igual a 0. Entonces podemos incorporar este otro concepto de matriz identidad. Estamos hablando a grosso modo de muchas definiciones que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de matrices. Ahora, ya vamos a empezar a hablar de operaciones, cómo sumar, cómo multiplicar, esto con base a propiedades. Y lo vamos a hacer también de forma resumida para que vayan comprendiendo, ¿sí?, cómo ir resolviendo diferentes operaciones utilizando matrices. Hago pausa por acá. Walter, no sé si se va comprendiendo en tu caso, Walter, ¿qué me puedes comentar? ¿Hay alguna pregunta? Sí se va comprendiendo. No, no hay ni una pregunta. ¿De tu parte, Ricardo? Muy bien. ¿En tu caso, Julio? Ahí vamos. Excelente. Entonces, continuemos acá. Vamos ahora a la parte de operaciones. Ya que conocemos la mayoría de matrices, vámonos a ver operaciones. Vamos a ver algunas operaciones. Van a poder observar
que realizar operaciones con matrices no es nada complejo. No es nada complejo. Y lo vamos a hacer acá. Operaciones con matrices. Y vamos a empezar precisamente con la operación suma de matrices. Muy bien. Entonces, revisando acá el material. Y comencemos con ello precisamente, hablando un poco acerca de lo que compete a las operaciones de matrices. En primer lugar, estas matrices deben de ser iguales, es decir, del mismo tamaño. Eso es lo primero, deben de ser del mismo tamaño. Al tener diferentes matrices en diferentes tamaños, debemos de garantizar eso. Igualdad, en primer lugar, que tengan el mismo tamaño y que la matriz resultante sea el resultado de la suma de los elementos. En otras palabras, si lo queremos ver de forma general, estoy viéndolo de forma general. En la suma de matrices debemos de garantizar que tanto la matriz A sea igual a la matriz B. En otras palabras, si yo tengo la suma de las matrices A más B, ¿dónde? Vamos a ponerla de una sola vez en la forma ejemplificada, de la forma simbólica, donde A más B podría venir dado de la siguiente manera. A sub 1, 1, a sub 1, 2, hasta a sub 1n, a sub 2, 1, a sub 2, 2, hasta a sub 2n, y de esa manera hasta a sub m1, a sub m2, a sub mn, y esto sumado a una matriz B cuyos elementos son B11, B12, B1n, B21, B22, B sub 2n, BM1, BM2 y BMN, estamos hablando de que tenemos dos matrices de dimensión M por N. Eso es lo que se nos dice acá directamente. Cuando se nos hable de igualdad, a lo que se refiere precisamente es a esto en la forma simbólica. ¿Y cómo resulta una suma de matrices? Bueno, una suma resulta precisamente de operar los elementos que forman parte del orden correspondiente. ¿A qué nos referimos? Bueno, se suman, y veamos acá, se suma primer elemento con primer elemento. Segundo elemento con segundo elemento. Y enésimo elemento de la primera matriz con el enésimo elemento de la segunda matriz. Muy bien, y de la misma forma se operan los demás. A sub 2, 1 más B sub 2, 1. Vamos a borrar acá. A sub 2, 2 más B sub 2, 2. Y el último elemento, A sub 2n más B sub 2n. Y de la misma manera hasta llegar a los últimos elementos. A sub M1 más B sub M1. A sub M2 más B sub M2. Sucesivamente hasta llegar a sub Mn más B sub Mn. Acá cambié el orden. Y sigo obteniendo una matriz de M por N. Entonces, esto es la suma de matrices. Primero debo de garantizar que son iguales y segundo,
debo de garantizar entonces que si son iguales, la matriz resultante va a ser exactamente del mismo tamaño. Ojo, no habla, y esto es importante, no precisamente al sumar matrices, estas deben de ser cuadradas. Y eso se los puedo dejar escrito aquí. Que dos matrices sean iguales no significa o no implica que deban ser cuadradas. Ah, muy bien. Entiéndase entonces lo siguiente. Yo puedo tener como ejemplo particular, ¿verdad? Lo siguiente, sean A, las matrices, por decir algo, 2, 5, menos 4 y 3. Y la matriz B, que sea menos 3, 2, vamos a ver, 2 y 1. Muy bien. Y se me pida A más B. Esta es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces, pueden ser cuadradas o vamos a agregarle la complejidad, que no sean cuadradas. Vamos a agregarle otro elemento más. 4, 2. Y a B le vamos a agregar acá una columna más. Puede ser 5 y menos 3. Muy bien. Entonces, ¿qué se me pide? Sumar A más B. Muy bien. Pero cuando yo sume A más B, yo voy a tener, lógicamente, debo de escribir, de acuerdo al procedimiento o a lo que se me pida de un problema, yo debo escribir ambas matrices, ¿verdad? 2, 5, 4, menos 4, 3 y 2, sumado a la segunda matriz, menos 3, 2, 5, 2, 1 y menos 3. Y aplicar esta situación en relación a la suma de matrices. Ah, muy bien, me dice que tengo que sumar todos los elementos, pero primero debo de observar que esto de acá sea igual. Ah, muy bien, entonces determinamos la matriz A es de 2 por 3. Y la matriz B también es de 2 por 3. Entonces ambas son sumables y mi matriz resultante va a ser una matriz también de 2 por 3. Entonces ustedes acá dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo entonces? Tengo 2 más menos 3, que es el signo correspondiente, perdón, 5 más 2 y 4 más 5. Y en el otro caso tengo menos 4 más 2, 3 más 1, ¿sí? Y 2 más menos 3. Y realizo la respectiva suma. Entonces, si vemos, aquí podemos hablar de suma y resta a la vez. Y podemos decir, ¿cuál es mi matriz resultante entonces? Veamos, 2 más menos 3, esto me da menos 1. 5 más 2 me da 7, 4 más 5 me da 9. Y por otro lado, menos 4 más 2 es menos 2, 3 más 1 es 4 y 2 más menos 3 es menos 1. Y esto vendría siendo una suma de matrices A más B que me generó una matriz de 2 por 3. Esto es a grosso modo la suma de matrices. ¿Qué debo de garantizar? Igualdad. Es decir, ¿cuál es el grado que tienen? ¿Sí? ¿Cuál es el grado que tienen ambas? Tengo que comenzar justo viendo esto. Que sean iguales. Y si son iguales, lógicamente me va a dar una matriz del mismo tamaño. Esa matriz resultante. Bien. Primer problema acerca de la suma de matrices. Y ya vamos a tocar también propiedades.
Pregunto, ¿se ha comprendido el desarrollo de este problema, Julio? Sí, se ha comprendido. Excelente, Ricardo, Walter, Sí, se ha comprendido. muy bien. Entonces, vamos a ver. Excelente, continuamos acá. Bien, acá está, entonces, cómo se generaliza la suma de matrices y hacia dónde me lleva. ¿Mm? Aplicado a un problema sencillo, un problema práctico. Sigamos en el material. Muy bien, entonces, ya determinamos cómo determinar si estas son iguales. Vamos a bajar acá. Acá se nos dan algunos casos. Si vemos acá, lo que tenemos es una matriz de 2 por 3, perdón, de 3, en este caso es de 3 filas, 2 columnas, igual acá, y lo que resulta es precisamente algo como eso, una de 3 por 2. Y así sucesivamente para cada uno de los diferentes ejemplos que se nos da acá. Muy bien. Hay otros aspectos importantes a revisar, y es de que existen las matrices cero. ¿Sí? Existen las matrices ceros. Esas matrices ceros son las que contienen únicamente ceros en sus elementos. Veamos que tenemos otro caso. ¿Y por qué es importante hablar de la matriz cero? Bueno, porque sucede que hay ciertas propiedades que las matrices cumplen. Muy bien. Por otro lado, hay inversa aditiva. ¿Cuál es la inversa aditiva? Bueno, la inversa aditiva es aquella matriz obtenida al cambiar el signo de cada elemento. Ah, muy bien. Cambiar el signo de cada elemento. Supongamos que este mismo problema nos dice lo siguiente. Vamos a cambiar el color. Muy bien. Supongamos que nos diga, ahora determinemos el inverso aditivo de B. Ah, muy bien. Veamos entonces, veámoslo como otro caso. Ah, la matriz B es esto que tenemos acá. Esto es B. Muy bien. Entonces, notemos acá lo siguiente. Nos dice que determinemos su respectivo inverso aditivo. Ah, muy bien. Entonces, si B es igual a esto, entonces menos B, ¿quién vendría siendo? Ah, vendría siendo 3, menos 2, menos 5, menos 2, menos 1 y 3. Sencillo. Únicamente cambio de signo de los elementos que conforman a la matriz B o en su defecto a la matriz A, o se los puede pedir también para la matriz resultante de la operación. Eso lo hacemos con el fin de tratar de comprender a qué nos referimos con inverso aditivo. Bien, mencionado eso, veamos entonces qué sucede con las propiedades. ¿Qué sucede con las respectivas propiedades? En primer lugar, muy bien, nos habla de que la suma es conmutativa y a la vez la suma es asociativa. Vamos a comprobar al menos dos de estas propiedades. ¿Sí? Vamos a comprobar primero numéricamente. Aquí ya conocemos A más B. Supongamos que se nos diga ahora queremos B más A. Ah, muy bien. ¿Y qué va a ser B más A? B más A no va a ser más que tener lo siguiente. Menos 3, 2, 5, 2, 1 menos 3, más, y veamos quién era la matriz A. 2, 5, 4,
menos 4, 3, 2. 2, 5, 4, menos 4, 3, 2. Ah, muy bien. Esto me tiene que dar lo mismo que me dio en A más B. ¿Sí? Menos 3 más 2, ¿cuánto es? Menos 1. 2 más 5, 7. 5 más 4, 9. 2 más menos 4, este es menos 2. 1 más 3 es 4. Y menos 3 más 2, menos 1. Ah, muy bien, comparemos. Menos 1 y menos 2 en la primera columna. Correcto. Segunda, 7 y 4. Muy bien. Y tercera, 9 y menos 1. Ah, muy bien. Entonces, acá se comprueba la respectiva igualdad de matrices. Es decir, que la suma A más B es lo mismo que tener B más A. Y esto también lo podemos hacer con la forma general con la que habíamos iniciado. ¿Sí? Voy a tratar de copiar todo lo que está acá. Bien. Creo que lo logré copiar y me lo voy a llevar hasta allá abajo. Y ya les explico el objetivo del por qué. Les escribo acá. Demostraremos en la forma general, y eso se lo voy a hacer porque es posible que como ejercicio también en un examen, en una tarea, les pidan algunas demostraciones sobre las propiedades de matrices. Demostrar en forma general que A más B es igual que B más A. Ah, muy bien, esto puede suceder, que les pidan esto. Entonces, ustedes pueden comenzar precisamente con esto. Lo voy a bajar un poco, lo voy a reordenar. Muy bien, por ahí está bien. Entonces, sí, lo ponemos como solución, demostrando de forma general si A más B es igual a B más A. Bien, inicialmente teníamos esto, ¿verdad? Una matriz de este tipo, A más B, donde A es este elemento y B es este elemento. Entonces, por suma de matrices dice que es este más este, tercero con tercero, primer elemento más primero, segundo más segundo, enésimo con enésimo. Muy bien, me generaba esta matriz. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, yo puedo, ojo, y esto es lo importante, yo puedo reescribir esto que tengo acá. Es decir, escribirlo como B11 más A sub 11. B sub 12 más A sub 12. Y B sub 1n más B sub 1n. Ah, muy bien. Luego puedo tener, perdón, acá es A. ¿Qué estoy haciendo? Intercambiando el orden de la suma. Y es que al intercambiarlos no altera el resultado. Luego, B21 más A sub 21. B sub 2 más A sub 2. Y B sub 2n más A sub 2n. ¿Y esto qué me lleva? A un B sub m1 más A sub m1. Lo vamos a reescribir acá. B sub m2 más A sub m2. Y esto también a su vez me lleva a un B sub mn más A sub mn. Esta es una forma de demostrarla, como repito, de manera simbólica. Ah, muy bien. Pero tener esto de forma inicial es como tener lo siguiente. B sub 1, 1, B sub 1, 2, hasta B sub 1n. B sub 2, 1, B sub 2, 2, hasta B sub 2n. Hasta llegar a B sub m1, B sub m2, B sub mn.
Es como tenerlas por separado, ¿sí? Como tenerlas en este orden. La voy a escribir con todos los elementos que contiene. Es como tener todos estos elementos. Esta es la demostración de la fórmula de matrices. Comienzo con A más B por separado. Hago la suma y luego intercambio sus elementos. Ah, pero estos elementos intercambiados es como que yo lo tenga de esta manera. ¿Y qué? Eso es lo que me resulta acá. B, que es esta matriz, más A, que es la segunda matriz. En otras palabras, demuestro simbólicamente que A más B es lo mismo que tener estrictamente B más A en la forma general. Y ojo, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo esto que tenemos acá se puede demostrar utilizando toda esta misma simbología. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? Vamos a ver. Ya habían visto demostraciones de este tipo. Vamos a preguntarle primeramente a Julio. Julio, ¿habías tenido la oportunidad de ver demostraciones de esta forma? No, es que ya solo así, solo con números, no así de la forma que lo está explicando. Muy bien, entonces va a ser importante porque es muy posible, ¿verdad? Si vemos las tareas anteriores que hemos entregado, nos hemos topado con problemas más complejos y las demostraciones de este tipo no son la excepción. Entonces, por ello, pues, me tomé el tiempo al menos de enseñarles una y ya ustedes pueden practicar también con otras. Si en una tarea les dicen, demuestren tal propiedad, ya sea de la suma o multiplicación, ya más o menos ustedes van a saber el camino. Walter, en tu caso, ¿ya habías visto algo como esto? Y Ricardo, de igual manera. Bien, Walter. Pues la verdad no había visto. Muy bien, entonces acá nos adentramos ya a ello, ¿sí? A cómo verlas de esta forma, ¿sí? De la forma general. Muy bien, ahora, otro elemento importante, y era hablando también de la matriz cero. Ya nos vamos a detener al momento en esta parte de cómo demostrar, y vamos a ver entonces qué pasa si se me pide A más 0. Es decir, A más la matriz 0. Ah, muy bien, veamos quién era A. A era la matriz 2, 5, 4 menos 4, 3, 2. Vamos a ver, la vamos a anotar acá. 2, 5, 4 menos 4, 3, 2. Muy bien, entonces, si yo le sumo la matriz 0, esta tiene que ser del mismo tamaño. ¿Qué voy a seguir obteniendo? Voy a seguir obteniendo exactamente lo mismo. Entonces, esto es demostrarlo, ¿sí? Esto es demostrar numéricamente, ¿sí? Demostrar numéricamente. Y esto es demostrar en la forma general. Muchas veces se nos va a pedir esta estrictamente, demostrar en la forma general, y vamos a tener precisamente que hacerlo. Muy bien, acá demostramos otra de las propiedades y no menos importante, tenemos que hablar un poco también acerca del producto, ¿sí? Producto de matrices. Vamos a tocar eso y con eso vamos a ir, ¿verdad? Viendo si finalizamos este repaso del día de hoy. Acá estamos en las multiplicaciones de matrices. Veamos, ¿qué es esto? La forma general, la forma en la que yo les acabo de demostrar una de estas propiedades de la suma, ¿sí?
Aquí es donde acabamos de demostrar una de las propiedades. Y acá lo hace ya directamente hablando de escalares. Ah, muy bien. ¿A qué se refiere esto? Para que lo vayamos entendiendo. Nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de optimizarlo acá. Multiplicación de una matriz por un escalar. Vamos a usar acá otro tipo de matrices, ¿sí? Vamos a tratar de ocupar ya no las mismas que utilizamos en la suma, sino estrictamente otro tipo de elementos. Si yo tengo, por ejemplo, la matriz, vamos a cambiar de nombre, la matriz M de elementos 1, 3, menos 2, 5, 11 y menos 3, y un escalar C igual a menos 2, entonces, ¿qué es el producto escalar? El producto escalar es precisamente multiplicar el escalar por la matriz. En este caso, ¿cuánto es el escalar? Es menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Menos 2 por m es igual a menos 2 por toda esta matriz. ¿Ve? Y no es más que, ojo, no es más que distribuir este menos 2 en todos los elementos de la matriz. Menos 2 por 1, menos 2 por 5, menos 2 por 3, menos 2 por 11, menos 2 por menos 2 y menos 2 por menos 3. Y acá es donde se obtiene el resultado, que es un producto. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 5 es menos 10. Menos 2 por 3 es menos 6. Menos 2 por 11 es menos 22. Menos 2 por menos 2 es 4. Y menos 2 por menos 3 es 6. Esto es multiplicar por un escalar. Esto es multiplicar por un escalar. El escalar, y esto es importante, puede ser cualquier valor. Y acá lo vemos precisamente en su forma general. ¿Sí? Tenemos una matriz cualquiera, m por n, y si t es cualquier escalar, entonces al multiplicarlo obtengo la matriz del mismo tamaño, como ustedes pueden ver acá. Era de 2 por 3, perdón, de 3 filas, 2 columnas, y llegué a mi resultado a una matriz igual de 3 por 2. Entonces, va a ser importante precisamente manejar esta otra definición. Veamos 12 definiciones al momento. Y esa es la que tiene que ver con la multiplicación de escalar por una matriz. Ah, muy bien, pero eso es cuando multiplico por un escalar. ¿Qué pasa si lo que multiplico ya son estrictamente matrices? Ojo, puedo operar. Ustedes pueden ver acá. Vamos a entrar un poco más a detalle el día sábado. Pero ustedes pueden hacer operaciones de este tipo. Les voy a plantear una acá y ustedes la pueden plantear. Multiplicarla o a realizar la operación. Menos 2m más 4m. Pueden hacerla eso y pueden hacerla con la misma matriz. No es necesario tener tres distintas. La pueden hacer incluso con la misma matriz y la operación en válida. Les voy a dejar planteado este caso para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? La suma de operaciones de matrices cuando se hacen multiplicaciones por escalar. ¿Qué hay que hacer primero? Hacer este producto, luego hacer este otro y luego sumar ambas matrices. Involucramos producto escalar y la suma de matrices.
Seguimos acá. Si hay dudas, me pueden interrumpir. Hay propiedades con base al escalar. Y es que, bueno, si yo tengo dos matrices, por ejemplo, A igual a 1, 2, 3, 4 y B igual a 5, 6, 7, 8, y yo tengo un caso como este, el producto escalar de la suma de dos matrices, por propiedad, dice que esto puede ser igual a multiplicar o distribuir el escalar en ambos elementos de la matriz. Es decir, multiplicar 2 por cada elemento de esta matriz y multiplicar 2 por cada elemento de esta matriz. Cada una de estas propiedades también son, ¿cómo decirles? También son demostrables, así como realizamos la de la suma A más B. ¿Se recuerdan cuando hacíamos la matriz A más 0? Eso nos daba igual a A. Pero si una matriz la multiplicamos por 0, como es este caso, como es este otro caso, entonces lo que yo obtengo es la matriz nula o matriz 0. Este es otro nombre que se le puede dar. Si el escalar por el que estoy multiplicando una matriz es 1, es decir, que multiplique 1 por A, esto va a seguir siendo, si vemos, la misma matriz A. Estas son propiedades que ustedes pueden ir revisando numéricamente o demostrando numéricamente y de forma general. Ustedes pueden practicar con ello, pueden mandarme soluciones de ciertas propiedades y con gusto las podemos revisar. Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con el escalar y las respectivas propiedades. Pero hay otra operación más importante y con ello vamos a terminar esta tutoría. Y es el producto de matrices fila por matrices columna. No vamos a multiplicar como tal esto que tenemos acá, o no vamos a hacer en sí esta operación, sino más bien vamos a basarnos en el producto un poco más extenso de lo que tiene que ver la matriz. Porque las matrices se multiplican fila por columna, fila por columna. Y acá hay una característica importante. Veamos, por ejemplo, acá. Esta es una matriz de 1 por K. ¿Sí? Esto de acá. Y esta es una matriz de K por 1. ¿Sí? 1 por K y K por 1. ¿Y qué termino o qué termina siendo mi resultado? Una matriz, como pueden ver acá, una fila, K columnas. ¿Sí? De 1 por K. Ah, ¿para qué me sirve? O perdón, acá es lo que me termina resultando es una matriz de 1 por 1. Una matriz de 1 por 1. ¿Por qué? Porque toda esta suma constituye un único elemento. Esta es una suma de todos estos elementos. Un único elemento. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso bajo mi criterio de producto de matrices? Veamos, acá tenemos el concepto como tal. Al tener dos matrices como estas se pueden multiplicar. ¿Sí? Estas se pueden multiplicar siempre y cuando el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Ojo, lo voy a escribir acá. Les pido ahí un poquito de paciencia, ¿verdad? Ya nos estamos pasando un poquito de la hora normal, pero es importante detallar esto. En el producto de matrices, ¿sí? El número
de columnas de la primera matriz debe ser, vamos a ver, debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Muy bien. A eso es precisamente a lo que va referido. ¿Por qué razón? Bueno, quiero plantearla bajo un elemento. Quiero que lo vean acá, ¿verdad? Ahí atentos, Ricardo, a lo que vamos a hacer. Supongamos que tenemos la matriz X con los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa es una matriz, lógicamente, de 3 por 2. Y tenemos una matriz Y, ¿sí? Una matriz Y que es igual a la siguiente forma. Vamos a ver cómo la planteamos acá. Vamos a poner, ojo, estoy tomando una matriz cualquiera. Vamos a ver cómo lo podemos ir escribiendo acá. Perdón, acá hubo un error. Acá es una matriz de 3 filas por 2 columnas. Ese es el número de filas, este es el número de columnas. Y el número de columnas, dice, de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. Entonces, vamos a dejarla hasta acá. Vamos a ver. Hasta acá. La matriz es, bueno, tiene que ser de 2 columnas. Vamos a dejarla así. Esta es una matriz de 3 filas por, bueno, acá, sí, tenías razón al inicio, estaba correcto, ahí las disculpas nuevamente. Por ello, Ricardo, que está atento todavía, tenemos 2 filas y 3 columnas. Y ahora tenemos 3 filas y nosotros podemos agregarle una columna más, ¿sí? Vamos a agregarle 1, 2 y 3. 3 filas por 3 columnas. Si nos damos cuenta, Ricardo, y las disculpas por la confusión que teníamos, si te das cuenta, Ricardo, en un producto, no precisamente las matrices deben de ser cuadradas, ¿sí? Sino que basarnos en el número de columnas y el número de filas. Veamos el número de columnas acá, es 3, y el número de filas acá también es de 3. Entonces, yo de entrada ya sé que mi resultado de X por Y va a ser igual a una matriz de 3 por 3. De 2 por 3, perdón. 2 por 3. Eso basándome en el primer elemento de la primera matriz y el segundo elemento de la segunda matriz. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, vamos a calcular X por Y. Y con eso vamos a terminar, Ricardo. Ahí la paciencia por el tiempo que no estamos pasando. X por Y no es más que tener la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicado por la matriz. Y voy a bajar un poco acá. 4, 2, 1, 1, 5, 2, 3, 6, 3. Entonces la propiedad, ¿qué me dice? Me dice que debo de operar renglón por columna. Cada renglón
por cada columna. Acá me va a quedar un poquito largo. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Voy a mantener siempre las mismas dos filas. Pero ¿qué voy a tener? Renglón por columna. Es decir, primer renglón por primera columna. ¿Qué es lo que obtengo? 1 por 4 más 2 por 1 más 3 por 3. ¿Y de dónde sale esto? Oh, ¿de dónde sale cada elemento? Sale de 1 por 4 más sumado 1 por 1, perdón, 1 por 4 más 2 por 1 más 3 por 3. Es decir, tomo el primero por el primero más el segundo por el segundo más el tercero por el tercero. Muy bien. Segundo elemento, y vamos a ir jugando con los colores. Segundo elemento es 1 por 2, ¿sí? 1 por 2 más 2 por 5 más 3 por 6. 3 por 6. Y el tercer elemento, vamos a ver, vamos ahora a jugar con el rojo. El tercer elemento. El tercer elemento es 1 por 1 más 2 por 2 más 3 por 3. Vamos a ampliar hasta acá. Más 3 por 3. Y todo esto básicamente es operar productos, ¿sí? Renglón por columna, renglón por columna, renglón por columna. Es decir, cada renglón o cada fila de mi primera matriz multiplicada por todas las columnas. Pero para ello, si aquí tengo 3 elementos, acá deben haber también 3 elementos. Ah, muy bien, sigo con la otra. Primera por primera, ¿sí? Esta fila por esta columna, esta fila por esta y esta fila por esta. ¿De cómo comienzo? 4 por 4 más 5 por 1 más 6 por 3. Segundo elemento. Bien, 4 por 2, ¿sí? 4 por 2 más 5 por 5 más 6 por 6. Y el tercer elemento, por eso lo voy haciendo de colores. 4 por 1 más 5 por 2 más 6 por 3. Y luego que he realizado toda esta operación, entonces ya me voy directamente a revisar sus resultados. ¿Qué es lo que obtengo? 1 por 4 es, bueno, el resultado de toda esta operación, ¿qué tendría? 1 por 4 es 4, más 2 por 1, 2, más 3 por 3, 9. Siguiente, 1 por 2 es 2, más 2 por 5, 10, más 3 por 6, 18. Y en la otra, 1 por 1, 1, más 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. ¿Y qué tengo acá? 4 por 4, 16, más 5, más 18. En la siguiente, 4 por 2 es 8, más 5 por 5, 25, más 6 por 6, 36. Y luego acá, 4 por 1 es 4, más 5 por 2, 10, más 6 por 3, 18. Y acá ya prácticamente yo tengo el resultado de mi multiplicación. 4 más 2 es 6, más 9, 15. 2 más 10 es 12, más 18, 30. 9 más 4, 13 y 1, 14. Y acá, 16 más 5, 21, más 18, 39. Acá tengo 8 más 25 es 33, más 36 es 69. Y acá tengo 18 más 10, 28 y 4, 32. Y la matriz resultante es de 2 filas por 3 columnas, tal cual lo había pronosticado desde un inicio. Todo se basa en que
este con este sean iguales y el resultado va a ser esto por esto. Mi matriz resultante es esto por esto. Pueden ser de diferentes grados, de diferentes tamaños, y tengo que ver siempre la misma tendencia para ver cuál va a ser mi matriz resultante. Esto es más confuso, pero que requiere mucha atención. Vamos a seguir reforzando esa parte de operaciones el día sábado, en la tutoría ordinaria. Pero con este segundo problema, esto de multiplicaciones, ¿cómo lo ves, Ricardo, en tu caso? ¿Qué me puedes comentar? Bien, entonces me comentas un proceso sencillo, así es, y con mucho cuidado al momento de realizar los diferentes productos, ¿sí? Eso es lo importante, tener un gran cuidado a la hora de resolver los diferentes elementos. Muy bien, para finalizar. A ver. Sí, ese quizás sería el mayor inconveniente, saber identificarlos, pero por lo demás no creo que haya mayores problemas. Traten de repasar estos temas para el día sábado, porque vamos a continuar con esta temática, ¿sí? Para finalizar, quiero regresar acá al documento, ¿sí? Y es de que cuando ya hablamos de realizar productos, luego vienen las respectivas propiedades. Es decir, se cumple la asociatividad. Tenemos la propiedad de la matriz identidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que si multiplicamos la matriz A por la matriz identidad, eso nos sigue dando la matriz A. Todo porque los elementos de la identidad sí son iguales a 1. Los pueden comprobar numéricamente con cualquiera de esas dos matrices, tanto de X como Y. Pueden comprobarlo con cualquiera de esas dos de forma numérica. Además, acá es lo que yo les menciono. Voy a tratar de ampliar un poco lo que sucedió en el problema que teníamos acá. Si ya es una matriz de M por N, veamos, a M por N, y lo estoy multiplicando por la matriz 0, entonces, esto me va a dar como resultado la matriz 0. Eso me va a dar como resultado la matriz 0. Ya de entrada, muy bien. Además, hay asociatividad, ¿sí? Hay asociatividad, hay distributividad dentro de las matrices. Y además, una matriz tiene potencia. Pero esa potencia no se trata de elevar al cuadrado, ¿sí? No se trata de elevar al cuadrado, sino más bien en las matrices en la matriz potencia, y quiero terminar con esto, ya es suficiente información, creería yo, en la matriz potencia, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si yo tengo la matriz A con los elementos 1, 0, 1, 1 y se me pide la potencia de A, es decir, calcular A al cuadrado, recordemos que matemáticamente, si yo tengo 2 al cuadrado, es como tener 2 por 2. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué es lo que me pide al tener A al cuadrado? Multiplicar 2 veces esto de acá. ¿Y cómo voy a resultar? Bueno, debo de seguir la misma lógica. Este por este más este por este. ¿Sí? Es decir, 1 por 1 más 0 por 1. 1 por 0 más 0 por 1. Es decir, este con este y este con este. Y así sucesivamente.
En el otro, 1 por 1, ¿sí? 1 por 1, más 1 por 1. Y en el otro que tendría 1 por 0, más 1 por 1. Esto se trata, no es que voy a elevar al cuadrado la matriz, ¿sí? Y voy a elevar al cuadrado los elementos, sino hacerlos de esta forma. ¿Y qué es lo que obtendría? Bueno, acá me queda 1, acá me queda 0, luego acá me queda 2 y acá me queda 1. Y eso sería mi resultado. No estoy elevando al cuadrado, estoy multiplicando la misma matriz 2 veces. De eso se trata la matriz cuadrada y acá lo podemos ver mejor, ¿verdad? Si lo que tengo es a al cubo, entonces es multiplicar 3 veces la misma matriz. Y por último, ¿sí? Por último, hablando un poco acerca de la transpuesta. Ah, muy bien. Entonces me pueden decir, determinemos sobre la transpuesta. Ah, muy bien. En la transpuesta de la matriz. Si X, o llamémosle, si la matriz C es igual a los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces la transpuesta de T representado de esta forma es cambiar los elementos de la fila como columna y los elementos de la columna como una fila. Es decir, ¿quién era la fila acá? 1, 2, 3. Entonces ahora, ¿quién va a hacer esto? Va a ser mi primera columna. Y esa segunda fila, mi segunda columna. Caso contrario, la columna 1, 4 ahora es una fila, la columna 2, 5 es la segunda fila y la tercera columna que era acá, 3, 6, es mi tercera fila. En otras palabras, esto era una matriz de 2 filas por 3 columnas y se convirtió en una matriz de 3 filas por 2 columnas. Y hay propiedades acerca de la transpuesta. Y una de ellas es precisamente la que nos dice que vamos a ver, bueno, va referido a qué pasa si yo sumo o multiplico la C por su transpuesta. ¿Qué pasa si aplico, por ejemplo, si yo calculo la transpuesta de esta matriz? Eso nos dice la primera propiedad. La transpuesta de la transpuesta, vuelvo a lo mismo. Es decir, si ahora me pidiera la transpuesta de la transpuesta, esto me lleva de regreso a la misma matriz. Si yo tengo la suma de transpuestas, la transpuesta de una suma no es más que la suma de sus transpuestas. Y de la misma manera, también acá, relacionado a el producto. Estos son todos los aspectos que necesitábamos ver relacionados a las matrices. Mucha información, ¿sí? Mucha información y se entiende, pero que era importante que ustedes conocieran, y el sábado vamos a seguir adentrándonos un poco más a esta temática para terminar precisamente de buena manera esta unidad. No sé si tenés preguntas de tu parte, Ricardo, algo que me querrás comentar, ¿verdad? Antes de ir finalizando. Muy bien, entonces, en ese caso, de mi parte, agradecerte por la paciencia que tuviste, ¿verdad? Y a los demás también. Nos extendimos por media hora más, pero era importante conocer un poco acerca de ello. Nos estaríamos escuchando nuevamente el día sábado, ¿sí? Día sábado a la 1 de la tarde con la última tutoría, ¿sí? Ese día tenemos la última tutoría y luego pues solamente vamos a ir esperando las últimas actividades evaluadas.
De mi parte, puedes agradecerte y desearte una feliz noche.